nosotros desde Amnistía Internacional, por ejemplo, valoramos mucho las fotografías que se hacen en manifestaciones, porque al final acaban siendo un material que utilizan las organizaciones de derechos humanos para identificar posibles abusos, ¿no? Todos sabemos el caso de Esther Quintana, pero muchos otros, pero ¿qué hubiera sido del caso de Esther Quintana si no hubieran aparecido las famosas imágenes de los disparos de pelotas de goma, de proyectiles? Se estaba negando hasta que hubiera habido disparos en esa zona, en esa misma hora, y aparecieron esas imágenes, y entonces se destapó un poco que la versión oficial no tenía consistencia, ¿no? Por lo tanto, esas imágenes son pruebas muchas veces de abusos de derechos humanos que las organizaciones utilizamos. Por lo tanto, prohibirlas tiene una clara intencionalidad, y ahí voy un poco al nudo, ¿no? La ley de seguridad ciudadana también podría haber sido una buena oportunidad para incidir en una cuestión que el Estado español no hay manera de que resuelva, ninguna fuerza policial, ninguna administración, que es que no hay mecanismos independientes de control y rendición de cuentas de la actuación policial. No existen. Son siempre investigaciones internas, se resuelven más o menos, pero no hay ese mecanismo externo de rendición de cuentas. Nosotros insistimos en que, bueno, si querían resolver la ley de seguridad ciudadana o reformarla, pues igual sí había que introducir pues algún mecanismo de rendición de cuentas. No, todo para el ciudadano. No introducimos mecanismos de rendición de cuentas, más poder para la policía, o sea, un escenario realmente desolador, ¿no? Y eso es lo que provocó que nuestra organización, pues desde el principio, intentara oponerse a cómo se estaban planteando la reforma. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, pues tenemos, en principio, esta ley se aprobó solo por el Partido Popular, el resto de la oposición votó en contra. Pero claro, ahora va a entrar un partido en el Congreso, Ciudadanos, que, como en muchas otras cosas, pues tienen posiciones ambiguas, y ha dicho que algunas cosas sí las va a derogar, pero otras no, pero tampoco ha concretado qué va a derogar, qué no, con lo cual no sabemos cuál va a ser el escenario, y más si van a ganar los mismos o no, que eso aún no lo sabemos, ¿no? En todo caso, sí hay un recurso en el Tribunal Constitucional, ¿no?, que pusieron pues distintos colectivos, distintas ONGs, y aquí hay que ver también cómo se acaba resolviendo este recurso, que aún no se ha resuelto, ¿no? Por lo menos ha sido admitido. Vale. Pero ya sabemos el Tribunal Constitucional. Que puede tardar lo que sea, también, ¿no?, por dónde tira. Entonces, claro, aquí las dos vías es o el Tribunal Constitucional declara inconstitucional algunas partes o todo, o lo que sea del redactado de la ley, o hay un cambio, digamos, político de gobierno, y los partidos que se han comprometido a derogar ese tipo de leyes, pues cuando lleguen al poder, si es que llegan, pues lo echan para atrás, ¿no? Esa sería una posible solución, digamos, al problema. Entonces, yo dejo ahí. David, la idea es que habléis unos 5 minutillos cada uno. Luego yo os voy a preguntar otra vez, con lo cual tendréis 5 minutos más, y así más o menos vamos igualando. No para igualar el tiempo, porque yo hablo un poco más, ¿no? Pero es la dinámica un poco. Bueno, la idea es intentar concentrar en 5 minutos lo máximo posible. Primero agradeceros que hayáis venido y un poco explicar la historia de la publicación, ¿eh? Ya hace 2 años vemos que hay un borrador de proyecto de ley de seguridad ciudadana, y lo que un grupo de activistas, juristas, comunicadores sociales, lo que la idea inicial era: vamos a hacer muchos esfuerzos para parar este proyecto. En el camino ya nos dimos cuenta que no habría posibilidad de parar este proyecto de ley de seguridad ciudadana, pero sí que nos planteamos continuar trabajando en este tema. El proyecto está financiado por estados nórdicos. Este proyecto, que hace unos años se hubiese financiado para destacar las perversidades de criminalización de la protesta en Marruecos, en Argelia, en Egipto, bueno, llega un momento que lo financian para España, viendo la deriva que se está produciendo. Y sobre todo para ver por qué se criminaliza la protesta. Se criminaliza, como decía Dani, porque la gente salió a la calle. Salió a la calle para protestar por falta de democracia participativa, y sobre todo por los recortes en materia social, recortes en educación, recortes en cultura, recortes en sanidad. Algo que sí que consiguieron es desviar la atención, porque nos focalizamos todos en defender nuestro derecho a protestar y olvidamos que se continúan produciendo los recortes.
Entonces lo que hicimos es, es necesario el activismo, pero también es necesario una reflexión sobre el activismo. Y ahí es cuando se impulsa este proyecto, y este proyecto tiene 3 patas fundamentales. Uno que es una formación para aquellos que sufren la represión, tengan herramientas para intentar combatirla. Se hicieron formaciones en Barcelona, se hicieron en Madrid, se hicieron en Bilbao, se hicieron en Cádiz. Otra parte era crear un observatorio de la represión, que se está creando este observatorio de la represión, pero sobre todo para centralizar todas las informaciones que nos llegan y todas las denuncias que llegan. Y la tercera parte era publicar una investigación. Aquí un especial agradecimiento a Icaria, porque trabajamos con tiempos muy justos y al final, apurados como pudimos sacar un libro que es muy buena investigación y un libro que, como van las cosas, va a tener más ediciones de cara al futuro. Y un libro que lo que debería ser es el manual de cabecera de los futuros parlamentarios que salgan. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, tú ya luego nos explicarás, es una ley que le va bien a cualquier partido en el poder. Le va bien a cualquier partido en el poder. Por lo tanto, el peligro que va a haber es que los que se han comprometido a derogar la ley solo la maquillen. Entonces me parece que es importante hacer este acto, importante seguir, que mañana empieza la campaña, insistiendo que el compromiso que han adquirido, excepto Partido Popular y Ciudadanos que no lo adquirieron, los demás lo lleven a término. Lo lleven a término porque no nos sirve un maquillaje de la ley de seguridad ciudadana. Y además nosotros consideramos que hace falta una ley de seguridad ciudadana, pero no esta ley. ¿Por qué? Porque el gran argumento que hay hoy en día es contraponer libertad y seguridad. Libertad y seguridad, pero la seguridad como un concepto fuera del mundo de los derechos humanos para recortar derechos y libertades. No, nosotros insistimos que es necesario la seguridad, pero el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a poder gozar con seguridad del resto de derechos. Por lo tanto, una ley que me permita ir a una manifestación y que pueda desarrollar y pueda participar tranquilamente en la manifestación, y no una ley hecha a medida para criminalizar a la gente que sale a manifestarse. Detrás de esta ley se esconden graves violaciones de los derechos humanos. Y además también puede ser que cualquier partido o cualquier gobierno, ya sea, recordemos, central o autonómico, nos digan que esto nos lo estamos inventando. No, lo que hacemos en la publicación es reflejar que ya hay varios pronunciamientos de instancias internacionales, cuando se estaba elaborando la ley, que no participó ningún movimiento social en la elaboración de esta ley, que criticaban y condenaban. Es decir, cuando nos decían que esta ley lo que va a prohibir es manifestarse alrededor del Parlamento, las cámaras o el Parlamento autonómico, aunque no esté reunido, lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta decía, esta ley es equiparable a lo que está pasando en Nepal y en Myanmar. Pues estamos comparando, en materia de derechos humanos, a lo que pasa en Nepal y Myanmar. También un problema que tenemos actualmente, que en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de los derechos humanos lo que hemos hecho es escribir durante mucho tiempo el libro de los derechos. Y nos hemos vuelto muy buenos escribiendo el libro de los derechos humanos. Y hemos aprendido, etcétera, etcétera. Pero hemos olvidado escribir el libro de los deberes. ¿Por qué? Porque todo derecho humano comporta un deber. Y aquí, en esta ley, lo que ha hecho el Estado es, básicamente, sacarse de encima cualquier responsabilidad y cualquier deber para garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la libertad, el derecho a manifestarse. Por tanto, lo que tenemos que hacer es volver a escribir y empezar a escribir el libro de los deberes, porque ¿quién es el obligado a garantizar derechos? El Estado. Siempre pensamos que, y también es un discurso, tenemos que empezar a desmontar falsos mitos, el discurso de que el Estado nos otorga derechos. No. El Estado me garantiza derechos, el Estado me debe garantizar el derecho a salir a la calle, el Estado me debe garantizar el derecho a expresarme, a protestar, a reunirme. No es que el Estado me esté otorgando los derechos. La lectura que hay detrás de esta ley es que el Estado te está otorgando. Y por tanto, lo que hacemos es transformar el mundo de los derechos en privilegios. Conquistas sociales que fueron muy necesarias y que, fruto de gente que no gozó de estos derechos, que si nosotros tenemos hoy o teníamos acceso a la cultura, a la educación, a la sanidad o a la universidad pública, fue porque una generación que no tuvo acceso a estos derechos luchó para que nosotros los tuviéramos. Por lo tanto, no dejemos vencernos tan fácilmente y empecemos a exigir responsabilidades. Voy acabando. Entonces, entiendo que lo que podemos hacer es insistir en una cosa muy importante. Cuando los gobernantes han perdido la vergüenza, los gobernados tienen que perder el respeto. Y este es nuestro papel.
¿Cómo? Tenemos estrategias. Tenemos estrategias. Y estrategias pueden ser algunas de desobediencia civil, pero otras estrategias desde el ámbito jurídico. Intentar transformar estas realidades. Intentar que, por ejemplo, cuando una manifestación, y me parece que es la estrategia de No Somos Delito, que nos dicen que tenemos que comunicar una manifestación, ¿no? ¿Por qué comunicarla? Y es más, es una ley del siglo XXI, perdón, es una ley del siglo XX pensando en temas del siglo XXI. ¿Cómo es esto que varios días antes tenemos que comunicar una manifestación si hoy en día con un tuit montamos una manifestación en media hora? Por tanto, es una ley básicamente del siglo pasado. Dos problemas que apunto y luego los podemos debatir es que no somos conscientes, mejor dicho, sí que somos conscientes, pero nuestros gobernantes no son conscientes que se están cargando algo fundamental, que es el Estado de Derecho. Se están cargando con legislaciones como estas el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque sí que en esta ley se criminaliza la protesta, pero también algo que pensábamos que ya no podía pasar nada peor, el Partido Popular introduce una disposición que lo que hace es legitimar y legalizar lo que está pasando en Ceuta y Melilla, el tema de las expulsiones en caliente. ¿No? También tenemos que ser conscientes que está metido con calzador en esta ley. ¿Para qué? Para avalar una determinada política por parte del Estado. Por tanto, estamos viendo que se está creando, desmantelando el Estado de Derecho, una sociedad del menosprecio. Una sociedad del menosprecio. Lo que tenemos que hacer es recuperemos mediante los instrumentos que tengamos una sociedad decente. Una sociedad decente que se fundamente en que, como decía Dani antes, en la presunción de inocencia. ¿Por qué se va al ámbito administrativo? Básicamente porque algunos casos se ganaron de los tribunales. Porque los tribunales en el tema de los scratches, los tribunales en el tema de rodear al Congreso, lo que dijeron, no, en una sociedad democrática es fundamental la presunción de inocencia. ¿Qué hacen nuestros gobernantes? Bien, pues vayamos al ámbito administrativo, que lo que prima es la presunción de veracidad. Y por tanto ahora nos tocará a nosotros desmontar cualquier atestado policial. Veamos cuál es la estrategia que hay detrás de esto. ¿Qué puede pasar? No sé qué puede pasar. Lo que sí que veremos qué dirá el Constitucional, pero también desde el proyecto se está planteando que se va a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la posible aplicación de esta legislación. Y la idea es presentarlo en plena campaña. ¿Por qué? Para que los partidos se posicionen claramente. Es decir, vamos a votar a un partido... Ahora sí. Ahora empieza. Ya. Próximo. Ya. La dama nos presentarà, sembla que el dia 15, no? Sí. És top secret, me parece que me metió la pata, ¿no? Se está preparando, porque también era la idea esto de hacer litigios estratégicos, se han hecho muy buenos litigios estratégicos, pero uno que tenga repercusión internacional y que obligue a todos los partidos a posicionarse, más allá de los que han firmado el recurso ante el Tribunal Constitucional, sería ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y se está planteando mediante el concepto de víctima potencial. ¿Por qué? ¿Quién puede ser víctima de la aplicación de esta legislación? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que utilizar estrategias para desarticular todo este andamiaje jurídico. Porque, como decía Dani, no es solo la ley de seguridad ciudadana. Por eso el título del libro es Las leyes mordaza, porque son todo leyes interconectadas. La ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, la ley de seguridad nacional, las tasas, cuando estaban las tasas, la reforma del Código Penal. Entonces lo que tenemos que hacer es que no tenemos que tirar la toalla, y yo creo que estamos en un momento importante en el de continuar trabajando para que sea quien sea, modifique, mejor dicho, derogue esta legislación y adapte una legislación de seguridad ciudadana acorde con lo que es el derecho humano a la seguridad. Muy bien. Alba. Vale. Bueno, nosotros ya desde la plataforma No Somos Delito, que estaba formada por más de 100 colectivos, ya empezamos eso, cuando anunciaron la reforma del Código Penal, empezó sobre todo por el tema de los manteros. Se había conseguido, después de una lucha bastante larga, que vender en la manta no fuera delito, si era menor de 400 euros, fuese falta, y de repente anuncian una reforma del Código Penal para acabar con la corrupción, que luego eso habría que verlo si se amplían los delitos por corrupción y se endurecen, que no es así. De repente pues los grupos que luchan por los derechos de los migrantes ven que
que se vuelve otra vez de nuevo a la situación de antes y quitan las faltas del Código Penal, muchas las pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana y otras muchas pasan a ser delito, que eso supone... Dale, un segundo para que bebas agua. Vale, con la voz así os veis. Es igual, pero estabas a punto de beber y te has quedado ahí. Como que tenías mucha prisa. Sí, gracias. Que bueno, eso, entonces se convierten en, muchos de estas faltas se convierten en delitos, que esto es bastante grave ya porque esto conlleva antecedentes penales, con lo que todas las consecuencias que eso conlleva a la hora de buscar un trabajo, de presentarse una oposición, de muchas cosas. Y luego otras muchas se pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana y también se presentan sanciones de nueva redacción. Hay que decir que la Ley Corcuera, que es la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, ya contemplaba muchos de los casos de protesta social y ya se podía sancionar muchas de las acciones que hacen los movimientos sociales. Pero en este caso lo que hacen es especificarlo muchísimo más y hacer unas sanciones que van con, digámoslo así, con dedicatoria. Pues lo de rodear el Congreso, porque ya se han hecho varias convocatorias de este tipo, se incluye de nueva redacción lo de el uso de imágenes de la policía, bueno, se establecen una serie de sanciones. Sí, se establecen una serie de sanciones que luego han ido rebajando, porque empezaron con 50 y pico y al final se han quedado en 46, gracias también a las presiones que ha habido desde los movimientos sociales y desde, como comentaban, organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que vale, que muchas veces ponemos en duda el papel de las Naciones Unidas, pero para temas de estos sirve para presionar. Entonces, que Naciones Unidas condene estas 3 leyes mordaza, que son, como han dicho, la reforma del Código Penal, el Pacto Antiterrorista y la Ley de Seguridad Ciudadana, pues ya ponen en tela de juicio todas estas reformas. Decir eso, que la situación no ha cambiado tanto, que hay que seguir manifestándose como hacíamos antes, porque de hecho antes te podían sancionar, y sabemos de muchísimos casos de criminalización y de sanciones de antes. Lo que pasa es que está este cambio bastante cualitativo, que es que perdemos la tutela judicial efectiva, que es la que iba por la vía penal. Ahora al ir por la vía administrativa, pues te enfrentas a la administración, que es juez y parte, y es muy difícil ganar contra la administración. Pero bueno, lo que hay que hacer es, pues eso, seguir presionando. Quien hizo la ley hizo la trampa también, es muy ambigua, ¿vale? Muy ambigua a favor de ellos, pero también la podemos usar a favor nuestro, esa ambigüedad, y buscar la forma de saltarnos la ley o de una forma creativa manifestarnos de otra forma, hacer otras acciones que no nos enfrentemos con esta ley. Hasta ahora las aplicaciones que se han hecho de la ley han sido bastante absurdas, han sido casi todas por uso de imágenes de la policía. Hubo el caso de una mujer en un pueblo que se llama Petrer, que publicó en Facebook la foto de un coche de la policía municipal aparcada en un espacio reservado para personas con discapacidad, y la quisieron multar sancionar por esto. No había ni policía, no se ponía en peligro la seguridad de ningún policía, no había, al final se tuvo que retirar. O sea que estamos viendo cómo la propia policía se está viendo amparada en esta ley y haciendo un uso que no está justificado de ninguna manera, y además que tampoco va en base a lo que pone la ley. Y vemos, esto pone de manifiesto que la policía no tiene ni idea de cómo aplicar esta ley. Entonces, una de las recomendaciones que siempre hacemos desde No Somos Delito es que una de las mejores armas que tenemos es grabar a la policía y hacer fotos, precisamente, porque es la forma que tenemos de denunciar todos estos casos y de seguir reportándolos. O sea que esto es una de las cosas que es importante seguir haciendo, y que lo hagamos todas, no solo las personas que se dedican a esto, sino que todas nos convirtamos en fotoperiodistas y que lo usemos como un arma. Luego, ¿qué más decir? Pues ahora mismo desde No Somos Delito lo que estamos haciendo es impulsar una acción de calle que una a todas las luchas ciudadanas, y sobre todo porque creemos que antes de las elecciones hay que volver a recordar y hay que hacer ruido, y no es el momento, pues sabemos que estamos ahora cansados, que los movimientos sociales no están en su momento más activo, pero llevamos toda la legislatura dejándonos la piel, y ahora mismo que van a llegar las elecciones
no podemos dejar que pasen sin alguna acción ciudadana en la calle. Entonces la idea es el 13 de diciembre hacer un acto en la calle que reúna todas las luchas ciudadanas y que muestre todo el trabajo que se ha hecho desde los movimientos ciudadanos y que precisamente son esas luchas las que las leyes Mordaza quieren silenciar. Entonces al final todo va unido. Vamos a hacerlo desde un punto de vista reivindicativo, pero más artístico, porque uno de los objetivos principales de la plataforma No Somos Delito es llegar a la gente que no es activista. Porque precisamente los activistas estamos concienciados de que estas leyes no tienen justificación alguna, pero lo que tenemos que hacer, conseguir, es llegar a la ciudadanía, al votante, para intentar precisamente que castigar al Partido Popular por haber aprobado estas leyes, además abusando de su mayoría absoluta. Lo que hay que intentar también es que no vuelva a haber esta mayoría absoluta, porque lo que han hecho es, a través de este abuso, desmantelar totalmente la justicia, porque es que no solo son estas leyes que hemos dicho, son la ley de enjuiciamiento criminal, que es como una especie de guía de cómo se tienen que aplicar las leyes Mordaza, que establece una guía de cómo aplicarlas, está el acceso a la justicia gratuita, está la ley de tasas, que por fin se ha conseguido que no se aplique a las personas físicas, hay que ver todavía a las personas jurídicas. ¿Qué otras más? Es que bueno, había multitud de leyes que lo que han hecho es eso, pues venga, vamos a ir por la legislación, y a partir de ahí pues nosotros cogemos ventaja y conseguimos que pues criminalizar a la población y al ciudadano en general, no solo al activista, porque todos los casos que hemos visto de aplicación de la ley Mordaza en este tiempo ha sido por una persona que estaban en un parque tomando unas pizzas y los han sancionado por alteración del orden público, o otros que están jugando al parchís a no sé qué horas y también lo mismo. Entonces pues vemos que al final está afectando a todo tipo de personas, simplemente por el caso es que criminalizar el uso del espacio público. ¿Qué más? Iba a decir una cosa más, pero ya se me olvidó. Es que son tantas cosas las que hemos hecho en estos años. Para la segunda ronda. Venga, para la segunda ronda. Venga, perfecto, Me lo has gracias. puesto muy fácil. Venga, Bueno, pues La Directa con el periódico Diagonal hicimos el último capítulo del libro, que se basa, o sea, que el título es Ataques a la libertad de prensa, y explicamos un poco el contexto que impide y promueve que la prensa, a la hora de explicar esta persecución y esta criminalización de la protesta, también sea cómplice. O sea, nosotros partimos de una profesión que ahora mismo está muy jodida, porque entre 2008 y 2013 ha habido más de 10.000 periodistas despedidos, con toda una serie de recortes enormes en las redacciones, con unas grandes corporaciones mediáticas que buscan sucesos, que buscan elaborar contenido fácil, de venta rápida y consumo todavía más sencillo, y que a mi parecer, y esto es opinión personal, de periodismo tiene muy poquito. Pero también hay una gran responsabilidad propia de los periodistas, porque dentro de todo este miedo y este contexto de me va a tocar a mí que me echen de la redacción, o me va a tocar a mí ser el eterno becario, o me va a tocar a mí, etcétera, etcétera, también ha habido una falta de tener realmente una ética profesional a la hora de informar según qué temas. Por ejemplo, cuando pasó lo de Aturem al Parlament aquí en Cataluña, la gran cantidad de titulares que hablaban de asalto, sitio, asedio, etcétera, etcétera, todo un lenguaje muy agresivo y muy acorde a las versiones policiales. Cuando ha pasado las persecuciones de Pandora y de Piñata, el terrorismo anarquista, que se ve que está todos los días asediando a la gente en las esquinas, pues aparecían todos los titulares con total impunidad. Sí que se ha reclamado, pero nadie ha pagado cuentas por acusar a personas de algo que es muy duro y que es muy doloroso. Todo esto también va muy ligado al hecho de que tenemos este doble discurso, ¿no? De que nos impiden el trabajo, estamos en condiciones que no podemos hacer lo que nos gustaría hacer, y el que después, desde organismos que tendrían que ayudar, como son el Colegio de Periodistas, se limpian las manos. A principios de año, para este capítulo, Ter y yo contactamos con el Colegio y estuvimos preguntando con la persona de referencia qué pasaba en caso de que un periodista fuera agredido por la policía en el ejercicio de su profesión. Dijo que la persona con la que hablamos nos dijo que la única cosa que se podía hacer era una nota informativa, que el colegio no tiene potestad para hacer nada más, porque no pueden ir más allá.
Pero aparte de eso, ya que estábamos, le dijimos, bueno, ¿y cuántas notas informativas habéis hecho en estos últimos años? Porque nosotros desde la directa habíamos contado, habíamos hecho recuento y teníamos por lo menos 5 casos de personas que eran colaboradoras y que habían sufrido abusos por parte de la policía. Y nos dijeron que no tenían constancia de ningún tipo de abuso a la prensa en los últimos años. Le preguntamos en concreto sobre Cambías, que se quemó una furgoneta de TV3, y que también hubo periodistas que recibieron agresiones por parte de la policía, y también hubo fotógrafos que fueron intimidados mientras ejercían su actividad, y dijeron que tampoco, no había habido ningún tipo de agresión, ni forcejeo, ni ningún tipo de presión contra la prensa para que ejerciera su tarea, que es la de informar, o sea, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Todo esto hace que aunque veas que el contexto es muy duro y que no es nada fácil para la prensa, también te enfades un poco cuando ves que los titulares que salen son copias tal cual de las notas de prensa de Mossos d'Esquadra, las notas de prensa de Policía Nacional o las notas de prensa del Cuerpo de Seguridad del Estado de turno. Porque lo que estás haciendo es ejercer una complicidad con una versión que no has contrastado. En cambio, estás exigiendo a manifestantes y a activistas y a ciudadanía en general que estén siempre demostrando, como si tú tuvieras algún tipo de derecho a fiscalizar qué hacen con su día a día, que estén siempre demostrando si no estaban allí, si tiraron esa piedra, si llevaban esa lata o si estaban haciendo cualquiera de las barbaridades de las que se les acusa. Todo esto hace que al final, desde colectivos como el Diagonal o la Directa, lo que pretendamos realmente es ganarnos una confianza que parece que es muy complicada que la gente tenga en nosotros, porque hay tantos casos y hay tantas barbaridades que realmente te ponen en tela de juicio cuando tú dices que eres periodista, que eres fotoperiodista, que la tarea principal es esto, es el decir, no solamente nosotros vamos a intentar llegar a la calle y que podamos mover estas historias, sino que cada persona, como decías tú, si tú has grabado algo, si tú tienes una fotografía o si tú has vivido una experiencia que puedes contar, que tengas la idea de pensar que en estos colectivos se te va a poder escuchar y que se te va a hacer una ayuda real. Pero realmente es complicado, porque es eso, el periodismo está totalmente conchavado con esta ley Mordaza. El periodismo en general está impulsándola y no la está poniendo en tela de juicio. Así que, por ejemplo, nosotros este número de la Directa, no, en el anterior, hemos hecho toda una publicación alrededor del caso Pandora y de los informes, bueno, y todas las falsedades que había dentro de los informes de los Mossos d'Esquadra. Es una tarea que requiere un tiempo, pero que cualquier redacción podría hacer. Quiero decir, no hemos tenido que invertir 1 millón de euros en poder hacer este reportaje. Ojalá lo estuviéramos, ¿no? Estaría muy bien, pero no es necesario tener una redacción gigantesca, tener un gran medio corporativo y tener unos fondos enormes para ejercer el periodismo como toca. Muy bien. Bru. Bueno, nosotros muy brevemente, como fotoactivistas que somos y que sí que nos afecta directamente toda la nueva regulación sobre la ley Mordaza, es interesante quizá tener presente y destacar que si bien este nuevo redactado institucionaliza y da armas a la policía para interpelarte directamente desde una perspectiva más legalista, ya existía una represión en la calle, ya la vivíamos y no había ley Mordaza. Entonces, sí que para nosotros sí que la apuesta que haremos es la desobediencia activa y frontal al redactado y a la ley en sí. Evidentemente seguiremos trabajando como hemos trabajado hasta ahora. En ese sentido era muy interesante lo que se proponía antes, ¿no? Entender que además en estos colectivos activistas, cuando cae un caso de represión, o sea, es un bombazo para el colectivo, porque la precariedad es evidente. Entonces sí que sería interesante quizá, y como lanzarle la propuesta al aire, ¿no? De intentar tejer esto, tener estos paraguas de seguridad para tener algún espacio, algún apoyo en el momento en que cae una multa así, por ejemplo, por el hecho de hacer fotografías. A lo que había empezado, para nosotros no cambia el hecho en sí de que exista ahora un nuevo código legal que nos impida el hecho de fotografiar a policía. Ya nos había pasado, hay gente dentro del grupo que había estado interpelada directamente para hacer fotos a los Mossos d'Esquadra en situaciones de tensión y ha pasado en sí mismo. Entonces, sí que a nivel formal o a nivel manifiesto puede cambiar este juego,
pero a lo que nos atañe como nuestra cotidianidad de trabajo no va a cambiar, y esa es nuestra apuesta. Recupero algunas de las cosas que han dicho para luego encarar la segunda ronda, digamos, de intervenciones. Lo que ha dicho David de oponer seguridad y derechos humanos es algo que Amnistía también insistimos mucho, ¿no? Siempre se nos plantea este falso, ¿no?, binomio de elegir entre seguridad y derechos humanos. Nosotros pensamos que es posible trabajar seguridad y derechos humanos, ¿no? No tener que elegir entre uno u otro, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en los debates ya más a escala global con el tema del terrorismo de los últimos tiempos, ¿no? La cuestión de comunicar la manifestación, el sitio donde se hace una manifestación, eso para nosotros también es bastante importante. La legislación internacional, por ejemplo, dice que una manifestación no tiene sentido hacerla donde no te van a oír o donde no te van a ver. Es decir, si hay una manifestación que va dirigida a los diputados del Parlamento de Cataluña, no tiene sentido sacar la manifestación y hacerla en el Arco de Triunfo. O sea, hay que hacerla en el Parlamento de Cataluña, que es donde van a entrar los diputados y donde van a estar, ¿no? No tiene mucho sentido, igual que lo que planteaban con el escrache, de sacar los escraches como a 500 o a 300 metros de la vivienda de un diputado, ¿no? Tiene que ser, el escrache tiene que ser pues, al frente de donde vive, ¿no?, ese diputado, eso no tiene sentido, ¿no? Y eso lo recoge la legislación internacional, y es donde vemos también pues, estas distorsiones de lo que se está planteando ahora. Lo que decía ahora también, un poco como respuesta, ¿no? Hay que seguir en la calle, hay que seguir manifestándose, hay que seguir, pese a estas leyes, pues hay que seguir como si no estuvieran, ¿no? O como si no existieran, ¿no? Porque al final, pues bueno, es lo que buscan. Un poco lo que persiguen este tipo de leyes es que la gente se quede en la calle, que la gente no salga a la calle, ¿no? Entonces hay que planteárselo. Lo que dice Ana también es muy, muy interesante, es decir, pues periódicos como Diagonal, como La Directa, están realmente ejerciendo lo que es la función básica o una de las funciones sociales que tiene el periodismo, que es la vigilancia del poder, ¿no? Y parece que los grandes medios han abdicado o están renunciando a eso, y no solo no renuncian, sino que reproducen pues lo que decía Ana, ¿no? Los comunicados que saca Mossos d'Esquadra o que saca la policía, casi literales, ¿no? No hay contraste, es decir, se está renunciando prácticamente a ejercer el periodismo, pues bueno, pues por el control que ejercen las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante también recordarlo. Y bueno, lo que decía Bru de la desobediencia, que un poco liga con lo que decía Ana, ¿no? Pues un poco la respuesta que podemos plantear, pues es bueno, pues intentar que estas leyes pues no cumplirlas, ¿no? La segunda parte, y ahora viene una pregunta que os hago a todos y a todas, es que ya habéis empezado a plantear, es bueno, ¿cómo podemos responder a eso? ¿Qué luchas o qué tipo de incidencia podemos hacer frente a estas leyes? Está claro que organizaciones como Amnistía Internacional, que tienen un trabajo mucho más institucional, mucho más de incidencia política, pues vamos a llamar a la puerta y vamos a seguir dialogando sobre estas cuestiones con el gobierno, con quien toque,